Llegamos a la parte final con la última ponencia, el doctor Bernardo Figueroa Espinosa, y el título de su exposición es Estudio experimental de flujos de energía, CO2 y humedad en la selva baja caducifolia de la Reserva Estatal El Palmar, Yucatán. Bernardo. Gracias. Bueno, este es un estudio que nació del marco de trabajo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, del cual ya nos habló un poquito nuestro colega Paulo Salles. Bueno, este es el contenido. Voy a brincarme esta para irnos más rápido. ¿Sí? ¿Por qué estudiar el estudio del intercambio de gases en los ecosistemas? Pues es muy importante por este tema que se ha puesto de moda del secuestro de carbono, ¿no? Pero por muchas otras razones también, desde el punto de vista de estudios multidisciplinarios y de la resiliencia costera, pues también es muy importante. En particular la península de Yucatán contiene cerca del 30% de las selvas tropicales entre caducifolias y perennifolias del país. Un estudio reciente que hizo mi alumno de doctorado estima que la absorción de dióxido de carbono de las selvas de la península puede llegar incluso hasta el 15% a nivel país, así que podría llegar a ser muy, muy importante. Claro, estos números hay que verificarlos. Esa es una de las razones por hacer este estudio también. Y bueno, el tipo de ecosistema que nosotros estamos estudiando se presenta aquí en este mapa, que es un mapa de la Conavio, de los distintos tipos de ecosistemas. Esto no tiene un raster, ¿no? Es lo que está en color rojito, ¿sí? La selva baja caducifolia del noroeste de la península de Yucatán. Otra razón por la que es importante estudiarlo es porque esta selva también está siendo talada a un ritmo que es preocupante. Y bueno, ¿cómo planteamos hacer este estudio? Este es un estudio experimental y se hace con una torre de flujos. Una torre de flujos es una torre instrumentada con una serie de aparatos, donde los más importantes son los que miden flujos turbulentos entre la selva y la atmósfera. Este tipo de experimentos existen algunos en la República Mexicana, algunos siguen trabajando, algunos ya dejaron de trabajar. Como verán, no son muchos, y en la península de Yucatán son menos. De hecho, muchos de esos ya no están trabajando. El nuestro, por el momento, es el único de la península de Yucatán que está trabajando, que por cierto, ya llegamos al año de recopilar datos, con más de un 96% de días funcionando, así que ha sido todo un logro. Esto que muestro aquí en esta pantalla son experimentos similares. Existe una red de sitios que se conoce como MEXFlux, sitios que miden flujos, que trata de agrupar este tipo de experimentos para hacer una especie de base de datos compartida donde haya colaboraciones a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y donde se miden muchas otras cosas más que vamos a platicar más adelante. La Reserva Estatal del Palmar es donde nosotros pusimos nuestro sitio, y les puse esta foto en particular para que vean el tipo de selva y el tipo de orografía, es decir, no hay orografía. Si ustedes ven, se suben a la torre, esto es lo que van a ver. Si miran hacia el norte, si miran hacia el este también, y hacia el sur también. Es decir, es un terreno muy homogéneo, ¿sí? Es un terreno ideal para hacer el tipo de mediciones que planteamos hacer.
Esa es la localización del sitio de estudio. Se encuentra, voy a usar el láser. Aquí está. Bueno, aquí está Cizal, donde trabajamos nosotros. Esta es la carretera que va de Junucmá a Cizal. Mérida estará por allá. Y hay un caminito que se mete en la selva, 14 kilómetros, y llega hasta el sitio de la torre. Se ve muy cerquita, pero en realidad estos 14 kilómetros los recorre uno en más de una hora porque es un camino ejidal. Ahí está una foto de la torre con casi todos los instrumentos puestos. Y estos son los objetivos, ¿no? Estudiar la capacidad de intercambio de flujos de carbono y agua en ecosistemas terrestres costeros estratégicos del país. Mediante la integración y observaciones de EC, quiere decir eddy covariance, covarianza de remolinos. Ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. Y bueno, percepción remota. En esta plática solo voy a hablar de el experimento. La percepción remota será para otra ocasión. ¿Sí? Mejorar la estimación temporal y espacial, evapotranspiración, producción primaria, bruta y neta, eficiencia de uso de agua a escalas regionales y por ecosistema. ¿Sí? Yo solo voy a hablar de la parte experimental, pero una de las finalidades es hacer una comparación del mismo tipo de datos obtenidos por medio de percepción remota de satélite y después compararlos con nuestros experimentos hechos a escala local con nuestra torre de flujos. Entonces, ¿qué es la covarianza de remolinos? Bueno, digamos que las variables más importantes son los flujos turbulentos de dióxido de carbono, de agua, pero también vamos a medir flujos de energía, radiación entrante y otras tantas cosas, ¿sí? Entonces, los flujos turbulentos se miden haciendo una medición a alta frecuencia. Se utiliza un anemómetro sónico que mide en las 3 direcciones, un anemómetro 3D, junto con la medición de concentración de dióxido de carbono y concentración de vapor de agua. Para que la medición sea exitosa se necesita un terreno horizontalmente homogéneo. Es por eso que les mostré hace rato una foto de nuestro terreno que cumple con esa característica, ¿sí? Este tipo de mediciones proviene del estudio de la turbulencia, ¿sí? Si nosotros tomamos las ecuaciones de los fluidos y las variables las dividimos en una parte fluctuante y una parte media, la media más las fluctuaciones, y operamos sobre ellas, pues vamos a obtener unas ecuaciones de los fluidos para la parte media y para la parte fluctuante. Para el caso donde hay homogeneidad horizontal, si nosotros promediamos con un periodo de tiempo correcto y tomamos las mediciones de alta frecuencia, nosotros vamos a poder calcular directamente el transporte turbulento, que va a ser muchos órdenes de magnitud más grande que el transporte difusivo. Por lo tanto, podemos medir el transporte fácil, entre comillas, ¿sí? Nuestros aparatos nos van a dar las mediciones de las fluctuaciones de las variables de interés y nosotros vamos a operar con ellas y obtener lo que queremos. Entonces, en nuestro experimento no solamente plantea estudiar los flujos es lo más importante, pero tenemos muchas otras variables que sería la analogía con lo que hacen los doctores, ¿sí? No solamente nos miden el pulso, nos miden muchas otras cosas más. Nosotros igual vamos a medir varias cosas más, donde lo más importante pues es la respiración de la selva. ¿Qué cosas medimos? Aquí hay un esquema muy simplificado de nuestro diseño experimental.
Los más importantes, un analizador de gases, un anemómetro sónico 3D, lo que le mencionaba hace rato, pero también vamos a medir radiación en el dosel, radiación en el suelo, humedad y temperatura en la torre, humedad y temperatura en el dosel, humedad y temperatura a nivel de suelo, mediciones de humedad de suelo, placas de calor, es decir, flujo de calor en el suelo. Y creo que ya. Todas estas mediciones nos van a permitir después hacer balances de energía, flujo de carbono y agua, como ya les había dicho. Ahora, ¿por qué les puse todas estas fotos de nosotros trabajando? Instalar un sistema de estos implica muchísimo trabajo, como ya verán, ¿sí? Y no solo eso, también implica ir a las comunidades, hablar, avisarles que vamos a pasar por su caminito. Hicimos varias presentaciones en las comunidades aledañas para que sepan qué estamos haciendo. Pedimos los permisos necesarios a Semarnat, etcétera, etcétera. De hecho, tuvimos que enfrentar un problema serio con las comunidades porque el caminito es un caminito ejidal, administrado por la comunidad, y sucede que había dos grupos de ejidatarios que no se querían nada y se estaban peleando todo el tiempo y teníamos que ir a hablar por separado con cada uno y bueno, se pelearon, de hecho, salió en el periódico y bueno, en fin, a lo que voy es que es muchísimo trabajo instalar un experimento de estos, es caro, por eso hay tan poquitos. Sin embargo, es muy importante. Estos experimentos sirven para validar modelos, como los modelos numéricos que mencionaba Ruth hace rato, sirven para validar mediciones remotas, de eso voy a hablar en un minuto, y sirve para muchas cosas más. Estos son algunos de los resultados. No voy a entrar mucho en detalle. Lo que se ve hasta arriba es, ya no alcanzo a ver. Esto de aquí es el flujo de carbono. Esto de aquí, la evapotranspiración o flujo de H2O, de vapor de agua. Y lo de acá arriba, precipitación. Bueno, estas rayitas son precipitación y esto es humedad del suelo. ¿Sí? Se va viendo cómo responde la humedad del suelo a la precipitación. El flujo de carbono, voy a ir más o menos rápido, ¿no? Durante los primeros días era invierno, se puede observar que el flujo de carbono es hacia abajo, es decir, la selva está absorbiendo CO2 cuando el flujo de carbono es hacia abajo. Los valores no son muy grandes, es una selva mucho menos productiva que, por ejemplo, un bosque boreal, pero la ventaja de la península de Yucatán es que hay mucha. Aquí sigue habiendo absorción de carbono. La selva está absorbiendo dióxido de carbono, secuestrando carbono, ¿sí? Pero cuando empiezan las lluvias, sucede que hay un brinco muy fuerte y la selva empieza a emitir muchísimo carbono. Si nosotros integramos todo el dióxido de carbono que emite la selva a partir de, digamos, en estas dos zonas donde empezaron las lluvias, es prácticamente el 90% todo eso que emitió de dióxido de carbono. Sin embargo, el flujo neto siempre es absorción de carbono a través de todo el año, ¿no? Después de ese brinco, la selva otra vez vuelve a absorber carbono, ¿no? En la literatura se ha observado esto en ecosistemas similares, ya se me está acabando el tiempo, y mucha gente se lo atribuye a la actividad microbiana del suelo de la selva. Me voy a brincar esto. Entre otros resultados ya hicimos nuestro balance de energía, que pues cuadró más o menos bien. Si nosotros hacemos la radiación neta y después vemos el calor latente, el calor sensible y el flujo de calor del suelo, pues el balance se puede decir que cuadra, ¿sí? Un 85% de cierre es bueno, si comparamos con estudios de la literatura. Y bueno, la captura de CO2, a fin de cuentas, sí es importante porque la selva baja caducifolia
es muy extensa en la península de Yucatán, 755.500 hectáreas. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos una extrapolación de los datos que hemos medido en términos de secuestro de carbono, pues da 2.455.375 toneladas de carbono, que es un montón. Esta es una analogía que hacemos para las presentaciones de los niños que nos van a visitar, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta que un elefante pesa 6 toneladas, pues sería el equivalente a hacer una línea de elefantes que va desde Guanajuato hasta Yucatán, ¿no? Es mucho, es muy importante. También pudimos hacer la comparación entre las mediciones remotas hechas con satélite, MODIS, y bueno, nuestras mediciones in situ hechas por nuestra torre de Edicovariance. Y de hecho hay diferencias notables, ¿sí? Normalmente MODIS está hecho para trabajar con bosques, con selvas húmedas que siempre están bien húmedas. En el caso de selvas bajas y de lugares donde hay estrés hídrico, pues las cosas cambian y entonces los modelos tienen que modificarse, y entonces para eso va a servir este tipo de comparaciones. Se nos acabó el tiempo. Se nos acaba el tiempo, así que dejo que ustedes lean las conclusiones y pues hagan sus preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Pedro Magaña. José Luis. Sí, pues sí, me parece bastante interesante porque no mucha gente hace eso, precisamente de absorción y de evaluar esos variables, ¿no? Lo que sí, un momento dado, ya extrapolar a nivel de selva cuando tienes un punto, pues no sé cómo, tal vez en un modelo ahí puedes, ¿no?, medio extrapolar, entonces no sé cómo ustedes ven eso de por un solo punto ya extrapolar a 720.000 hectáreas. Sí, la verdad es que esa extrapolación es algo aventurada, no esperen que sea muy exacta. Sin embargo, no es precisamente una medición puntual. Una medición en la punta de la torre en realidad está midiendo una huella que depende de la dirección de viento y de las condiciones meteorológicas. Es una huella que será una elipse, imagínense una elipse de un par de kilómetros de ejes, ¿no?, del tamaño de eje, ¿no? O sea, son huellas, cada medición que es promediada cada media hora, ¿no? Entonces sí es una medición más de áreas que puntual. Sí, la pregunta es un tanto indirecta. ¿Qué tanto se puede comparar en superficie la captura de carbono del océano con respecto a la selva caducifolia? ¿Hay información al respecto? Muy poca gente, si no es que nadie, ha hecho la medición directa de Edicovariance en el océano. Es una de las cosas que nos gustaría investigar. Ok, gracias. Pati. ¿Tienes el dato de cuánto es la fijación de CO2 por hectárea sí? Porque esto se podría evaluar cuando se hace cambio de uso de suelo para meter potreros en Yucatán, que es algo que está ocurriendo, y tomando en cuenta la emisión del ganado, se podría hacer ahí un balance de fijación contra emisión. Si tienes esos datos. Sí. Sí, es un dato pequeño si uno lo compara con otros tipos de bosques, pero lo interesante de la península es que hay mucho de ese bosque, ¿no? Y es una contribución grande, ¿no? Es de interés, pues, conservarlo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor.